Gloria a Dios, muy amados, bendecido día. Seguimos con nuestro tiempo de lectura y uno no puede evitarlo, tal vez por las emociones y tal vez por la forma como fue hecho por el Señor, no puede evitar cuando llega a estos versículos finales de esos capítulos finales del Evangelio de Juan, sentir la tristeza y sentir un poco el dolor y el sufrimiento que está viviendo Jesús, que está próximo a vivir Jesús en su tiempo final, antes de ir a la cruz, antes de ir a la tumba y antes de volver al Padre. Pero todo eso debe animarnos y todo eso debe fortalecernos y todo eso debe llevarnos a un solo sentir, y es una alegría extraordinaria y es un agradecimiento eterno a Jesucristo, porque fue a la cruz para librarnos a nosotros de la cruz, fue a la muerte para librarnos a nosotros de la muerte, fue al infierno para librarnos a nosotros del infierno. Y esa debe ser algo que nos debe animar cada día y a darle gracias, a tener un corazón agradecido por toda su obra extraordinaria de amor para nosotros. Nuestra lectura de hoy, en nuestro día número 71, vamos a leer Juan capítulo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados habían tejido una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo y golpearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera el escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en el que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego. «No escribas, Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito quedará escrito», contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada una de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura,
sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividiremos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre a su lado y vio a su discípulo a quien amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, entonces dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Luego, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados para que bajaran los cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. El que sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice la escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a las costumbres judías de sepultura, lo envolvieron en vendas con unas especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra bendita y poderosa. Gracias, Señor. Gracias. De esta parte triste, antes que Jesús muera y vaya a la tumba, quiero resaltar este letrero que Pilato manda colocar. Pilato siempre tuvo la convicción de que Jesús era inocente, y cuando Jesús se le reveló como yo soy, y cuando Jesús se le reveló como que su reino no era de este mundo, Pilato dice que hizo todo lo posible por soltarlo, pero no pudo hacerlo. Los gritos de los judíos pudieron más, y bueno, finalmente él cede, finalmente él lo entrega para que lo crucifiquen y coloca un letrero sobre la cruz que deja el pensar de lo que piensa Pilato. Y el letrero decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y me llama la atención que el letrero Pilato lo mandó a escribir en 3 idiomas: en hebreo, en arameo, latín y griego. En esos 3 idiomas. Y en los diferentes idiomas se dejó constancia ante el mundo, ante el diablo y ante los judíos, que estaban dándole muerte al rey de los judíos, no al que dijo que era el rey de los judíos, no al que se quería hacer pasar por rey de los judíos, no, él era Dios hecho hombre, él era el rey de los judíos, él era el rey de reyes y señor de señores, que por nosotros dejó el cielo para con su muerte redimirnos y con el derramamiento de su sangre lavar nuestros pecados y conectarnos de nuevo con el Padre. Así que
Pilato tuvo esta excelente idea que quedó para la eternidad. En griego, en latín y en arameo le dejó saber al mundo y al diablo que Jesús era quien era, el rey de los judíos. Y hoy más que el rey de los judíos, es nuestro rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y damos honor y gloria eternamente y para siempre por el privilegio de haberlo conocido. Gracias, Señor, gracias. Qué honor nos diste de haberte conocido. Gracias, Señor, te amamos. Muchas bendiciones. Regresamos.